Hola a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo... bueno, vamos a llamarle reportaje, pero en fin. Este vídeo vamos a hablar sobre crímenes que fueron inspirados por películas. En este canal ya tenemos vídeos que hemos contado cómo algunas películas han utilizado crímenes reales para adaptarlos al cine. Incluso hay series que lo han hecho. Ahora vamos a hacerlo al revés. Esto de momento es un vídeo único, es decir, no va a tener más partes, pero bueno, si veo que os gusta y tal, hay muchas más que igual se pueden recopilar en el futuro. En este caso lo que vamos a hablar es de películas que han inspirado a gente que está loca a hacer y cometer crímenes. Algo similar a lo que hicimos con un vídeo en el que supuestamente algunos crímenes fueron inspirados por la saga de Child's Play. Aquí en este vídeo no veréis nada sobre la saga de Child's Play porque ya tiene su vídeo propio. Así que vamos a recopilar algunos de los crímenes que algunas películas han hecho que la gente cometa, aunque para mí eso es estar mal de la cabeza. Antes de comenzar os dejo con los saludos del vídeo de hoy y después directamente comenzamos. Thierry Jaradin, un joven transportista belga de 24 años, está obsesionado con su vecina, Alison Cambier. La joven, de tan solo 15 años, no pudo ni imaginar que su último encuentro con Jaradin iba a ser digno de trama de una famosa saga. Jaradin invitó a Cambier a su casa y una vez la adolescente estaba dentro, él se excusó diciendo que tenía que hacer algo y se marchó a otra habitación. A su vuelta, Jaradin llevaba puesto el disfraz de Ghostface. Ataviado con 2 cuchillos carniceros, persiguió a la muchacha que no tuvo escapatoria. Jaradin consiguió atraparla, la tiró al suelo, le tapó la boca y la apuñaló 30 veces, hasta tal punto que dejó el lado izquierdo de su cuerpo totalmente desgarrado. Una vez la joven murió, trasladó su cuerpo a la cama y puso una rosa entre sus manos. Después, Jaradin hizo 2 llamadas, una a un compañero de trabajo y la otra al padre de Alison. Una vez fue detenido por la policía, Jaradin confesó el crimen, admitiendo que había planeado todo de acuerdo a la película Scream. El violento crimen conmocionó al pueblo, ya que Jaradin no tenía antecedentes criminales, no era violento ni tenía problemas psiquiátricos que se conociesen. Jaradin fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de fianza y demostró que no solo podemos encontrarnos monstruos en el mundo del cine. En Scream, un año después del asesinato de su madre, Sidney vuelve a vivir una situación angustiosa mientras un terrible psicópata tiene aterrorizado a todo el barrio. Su padre está siempre ausente y su novio está a punto de romper con ella. James Egan Holmes, más conocido como el Joker de Aurora, un muchacho solitario, tímido y muy agradable, o al menos así es como lo describían. Este fanático del personaje de Batman y de todas sus películas planificó un grandísimo ataque. Para ello compró legalmente todo un arsenal de armas,
Primero fue una pistola Glock en una tienda de Aurora. Después, una escopeta Remington 870 en otro establecimiento de Denver. Para más tarde, adquirir un fusil semiautomático AR-15 de tipo militar y otra Glock. Todo ello entre el 22 de mayo y el 6 de julio de 2012. Además, se valió de internet para comprar la munición, un total de 3.000 balas para las pistolas y 3.000 proyectiles para el AR-15 y 350 cartuchos para la escopeta, aparte de un chaleco de combate Black Hawk, 2 portacargadores y un cuchillo. La espiral de violencia emergió la noche del 20 de julio. El cine Century 16 de Aurora proyectaba la nueva película de Batman, El Caballero Oscuro, la leyenda renace. La expectación era máxima y los seguidores del personaje del cómic se disfrazaron para la ocasión, detalle que le sirvió al homicida para pasar desapercibido. Con el pelo teñido de color rojo y ataviado con un chaleco antibalas, una máscara antigases y un casco, Holmes cargó su coche con las armas previamente compradas y se dirigió al cine. Media hora después del inicio de la película protagonizada por Christian Bale, el muchacho entró por la puerta de emergencia del local, lanzó 2 botes de humo, hizo los disparos al azar sin tener un objetivo concreto. Todos los presentes eran una amenaza para él, incluido una niña de 6 años y un bebé de 3 meses. Holmes utilizó 3 de sus armas durante la masacre. Primero el fusil semiautomático AR-15, después la escopeta Remington calibre 12 y para terminar una de las Glock. Cada vez que se quedaba sin balas, volvía a recargar el arma y así durante varios minutos. Algunos de los que pudieron escapar y refugiarse en el exterior del cine llamaron a emergencias y en menos de 90 segundos se personaron varias patrullas de policía. Cuando llegaron, el escenario era desolador. Había 12 muertos. En cuanto le preguntaron quién era, él mismo dijo: «Soy el Joker», y procedieron a su detención. En El Caballero Oscuro, la leyenda renace, hace 8 años que Batman ha desaparecido, dejando de ser un héroe para convertirse en un fugitivo. Al asumir la culpa por la muerte del fiscal del distrito Harvey Dent, el Caballero Oscuro decidió sacrificarlo todo por lo que consideraba, al igual que el comisario Gordon, un bien mayor. La mentira funciona durante un tiempo, ya que la actividad criminal de la ciudad de Gotham se ve aplacada gracias a la dura ley Dent. Pero todo cambia con la llegada de una astuta gata ladrona que pretende llevar a cabo un misterioso plan. Sin embargo, mucho más peligrosa es la aparición en escena de Bane, un terrorista enmascarado cuyos despiadados planes obligan a Bruce a regresar de su voluntario exilio. La naranja mecánica inspiró 2 delitos bastante graves. Fue una de las películas más polémicas del séptimo arte debido a su contenido explícito y escandaloso, como era usual en el cine de Kubrick, y causó más que un simple alboroto entre el público de la década de los 70, ya que su impacto no solo ocasionó su retiro de las salas de cine británicas, también fue la inspiración para varios de los crímenes llevados a cabo durante ese periodo. Uno de ellos fue el de la violación grupal hacia una joven alemana, mientras sus agresores entonaban el Singing in the Rain, tema que se puede escuchar en la película y que fue cantada de forma improvisada por su protagonista. Otro de los casos fue el asesinato de un adolescente a manos de uno de sus compañeros de colegio que portaba una réplica del traje utilizado por los drugos. En esa película, en Gran Bretaña, en un futuro indeterminado, Alex Malcolm McDowell es un joven agresivo que tiene 2 pasiones: la violencia desaforada y Beethoven. Es el jefe de la banda de los drugos, una banda que da rienda suelta a sus instintos más salvajes, apaleando, violando y aterrorizando a la población. Cuando esa escalada de terror llega hasta el asesinato, Alex es detenido y en prisión se someterá voluntariamente a una innovadora experiencia de reeducación social, que pretende anular drásticamente cualquier atisbo de conducta antisocial que tenga. You're not cured yet, boy.
Ahora nos trasladamos a 1981. Hablaremos de John Hinckley, un joven de 25 años obsesionado con la actriz Jodie Foster tras haberla visto en la película Taxi Driver, donde ella interpretaba a Iris. Decidió cometer un crimen de tal magnitud que pudiera llamar la atención de esta actriz. Tras varias cartas y poemas enviados sin respuesta de su parte, le escribió una carta que jamás fue enviada, anunciándole su amor y sus intenciones de asesinar al entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, en su honor, tomando como inspiración al personaje de Travis Bickle. Se dirigió al Hotel Hilton con su arma cargada, esperando a la aparición del presidente, y soltó 6 disparos, hiriendo a 3 personas sin resultados mortales, entre ellos al presidente, con una bala en el pulmón que lo dejó en estado grave, pero que finalmente logró su recuperación, a un policía y a un agente del servicio secreto. Fue detenido de inmediato por las autoridades gracias a las cámaras de vigilancia. Aún así, un año después, él consiguió su objetivo, ya que Jodie Foster fue notificada de este incidente y tuvo que testificar en el juicio encontrándose con el criminal en la misma habitación, cara a cara. Hinckley fue internado finalmente en un hospital psiquiátrico. En Taxi Driver, para sobrellevar el insomnio crónico que sufre desde su regreso de Vietnam, Travis Bickle trabaja como taxista nocturno en Nueva York. Es un hombre insociable que apenas tiene contacto con los demás, se pasa los días en el cine y vive prendado de Betsy, Sybil Shepherd, una atractiva rubia que trabaja como voluntaria en una campaña política. Pero lo que realmente le obsesiona a Travis es comprobar cómo la violencia, la sordidez y la desolación dominan la ciudad. Así que un día decide pasar a la acción. The idea had been growing in my brain for some time. True force. All the king's men cannot put it back together again. Los padres adoptivos de Jeffrey Franklin fueron condenados a prisión por asesinato. Heather Franklin fue sentenciada a entre 7 y 11 años de prisión por su papel en llevar a cabo y encubrir el asesinato de su hijo discapacitado de 16 años, Jeffrey, según la oficina del secretario de la Corte del Condado de Chenango. Jeffrey Franklin fue encontrado muerto dentro de un incendio en las primeras horas de la mañana del 1 de marzo del 2017. Cuando los primeros en responder llegaron a la escena, dijeron que Ernest Franklin, el padre adoptivo de Jeffrey, no les dijo que su hijo todavía estaba dentro hasta que le preguntaron específicamente si todos ya estaban fuera de la casa. Después, dijo que la ventana de la habitación de su hijo estaba cerrada, lo que prolongó el proceso de los bomberos para llegar hasta el adolescente. Los forenses dicen que no hubo intentos por parte de Jeffrey de salir de la habitación con fuego. Esto es porque Jeffrey ya había sido asesinado antes de que Ernest prendiera fuego, para encubrir el crimen. Toda esta información provino del testimonio durante el juicio de Ernest en marzo. Fue condenado a 21 años de prisión perpetua por llevar a cabo el asesinato y el incendio provocado. Heather no fue a juicio, pero aceptó un acuerdo con la fiscalía, admitiendo que se fue a la propiedad sabiendo lo que Ernest planeaba hacer. Ella sabía sobre el asesinato y ayudó a encubrirlo. Los fiscales dicen que la pareja había estado planeando formas de deshacerse de Jeffrey, que era sordo y no podía hablar, y se sintieron inspirados para incendiar la casa con la película Manchester by the Sea. En esa película, Lee Chandler es un solitario encargado de mantenimiento de edificios de Boston que se vio obligado a regresar tras enterarse de que su hermano Joe ha fallecido. Allí se encuentra con su sobrino de 16 años, del que tendrá que hacerse cargo. De pronto, Lee se verá obligado a enfrentarse a un pasado trágico que le llevó a separarse de su esposa Randy y de la comunidad en la que nació y creció. I'm not gonna bother you. I'm gonna just sit here until you calm down. All right, I'm calming now. Would you please just go away? No. Ya veremos cómo os reís cuando os volemos la tapa de los sesos. Eso fue la amenaza de Dylan Klebold hacia sus compañeros de clase. Y la cumplió. Sus palabras encerraban un tremendo resentimiento contra quienes le hacían, según él, la vida imposible en el colegio. Junto a Eric Harris, ambos tejieron una amistad basada en la violencia, las armas
los videojuegos y sobre todo la muerte. Nadie vaticinó la tragedia que ocurriría a las 11:14 horas de la mañana del 20 de abril del 99 en la escuela secundaria de Columbine, en Estados Unidos, una de las peores matanzas en el continente americano. Aquellos dos adolescentes, aparentemente inofensivos, de familias normales, estructuradas, nacidos y educados en el estado de Colorado, en el año 1981, habían pasado todo un año ideando y planificando su particular venganza. Un cóctel que desencadenaría una matanza de terribles consecuencias, incluido su propio suicidio. La grabación de un corto para un proyecto de clase en diciembre del 98 fue uno de sus primeros ensayos. En él, utilizaron a otros alumnos que representaban su papel en la vida real, mientras que Dylan y Eric encarnaban el personaje de justicieros y vengadores. La grabación de aquel corto casi parecía un ensayo general de la masacre que sembraría el caos 6 meses después. La vendetta ya había traspasado el papel. Durante meses, los adolescentes escribieron en sus diarios su odio a todo el mundo. Todos se burlan siempre de mí, por mi aspecto, por lo jodidamente débil que soy, pero me vengaré de vosotros. La jodida venganza definitiva, escribía Eric. Quiero arrancar una garganta con mis propios dientes. Quiero destripar a alguien con mis manos. Arrancarle la cabeza y sacarle el corazón y los pulmones por el cuello, concluía el escrito. Poco después, los jóvenes grabarían uno de sus últimos vídeos. Aquí se mostraban altivos, agresivos y enfadados, dejando claras sus amenazas y por qué lo harían. Aunque la primera muestra de humanidad llegó cuando tuvieron que despedirse de sus padres. Ya son las 11:14 horas. Dylan y Eric aparecen en el Instituto Columbine vestidos con gabardinas negras a lo Matrix y ocultando varias escopetas recortadas y una bolsa de deporte cargada con munición. Se dirigen hacia la cafetería. Allí colocarían 2 bombas caseras que tendrían que explotar a las 11:17 horas. Pero algo falla y no explotan. Tras permanecer agazapados esperando la explosión, deciden comenzar a disparar. Lanzan ráfagas en el césped y empieza la cacería. Entran al instituto, ejecutan a sus elegidos y a otros les perdonan sin un criterio aparente. Una de las profesoras, Patty Nielsen, protagoniza una estremecedora llamada a emergencias donde relata en tiempo real todo lo que está pasando durante el tiroteo. Todo terminó pasadas las 12 de la mañana, 50 minutos después del primer disparo. Eric Harris y Dylan Klebold deciden que ha llegado el final. De rodillas, Eric coloca entre sus piernas el fusil y mete en su boca el cañón. Dylan apunta contra su sien su arma. Ambos jóvenes culminan la atroz matanza suicidándose y antes de que la policía consiguiese reducirles. Acaban de hacer historia. Tras la masacre, se popularizó el concepto de school shooting, en referencia a los asesinatos que se perpetran en el interior de edificios escolares. Este asesinato fue inspirado por Natural Born Killers, donde Mickey y Mallory, una pareja poco convencional de jóvenes amantes, sienten que han nacido para matar. Son 2 despiadados criminales que tienen atemorizada a la población. El presentador de un programa sensacionalista decide aprovechar la fascinación que su personalidad ejerce sobre el público para convertir a los asesinos en héroes de televisión. Natural born killers. In the media circus of life, they were the main attraction. Año 2000. Un estudiante de la Universidad de San Francisco descuartiza a su compañera de piso. Cuando la policía lo detiene, el joven camina como un zombi y asegura vivir en la realidad virtual de Matrix. Este fue el primero de los casos de una serie de extraños sucesos llamados Defensa Matrix,
Todos estos asesinos creen vivir en otra dimensión y por eso matan a gente. Vamos a hablar de algunos casos que conocemos. Como he dicho, tenemos el caso en el año 2000 de Miesegues, donde una estudiante de la Universidad de San Francisco asesina brutalmente a su compañera de piso, Ella Wong. Posteriormente, la destripó y la cortó, para después esparcir sus restos alrededor de la zona donde cometió el crimen. En 2002, Ansley disparó varias veces en la cabeza de un profesor de la Universidad de Miami al que alquilaba una casa. El asesinato se hizo a sangre fría y se llevó a cabo a plena luz del día, con multitud de testigos sorprendidos con esta terrorífica escena. La mujer fue detenida al instante. También ese año, un joven cómplice de 18 años acompañó al francotirador John Allen Muhammad, el hombre que llevó a cabo una serie de ataques coordinados en Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia. Murieron asesinadas 10 personas. Malvo terminó en la cárcel y desde allí dibujó bocetos y escribió mensajes que aludían a la película de ciencia ficción Matrix. Ahora, en 2003, Cook, un joven de 19 años, cogió una escopeta del calibre 12 y se acercó hasta la casa de sus padres en Virginia. El padre recibió 7 disparos y su madre 2. Nada más caer sus cuerpos, el joven Cook llamó al 911 y les explicó lo que había hecho. Después se quedó tranquilamente esperando a la policía en el porche de su casa mientras tomaba un refresco. En la película Matrix, Thomas Anderson es un brillante programador de una respetable compañía de software, pero fuera del trabajo es Neo, un hacker que un día recibe una misteriosa visita. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. Daniel Sterling y su novia con la que lleva 8 años de relación, Lisa Stellwagen, vieron la película Entrevista con el vampiro. Más tarde esa noche, a las 3 de la madrugada, Stellwagen se despertó y encontró a Sterling mirándola. Cuando ella le preguntó por qué estaba haciendo eso, Sterling respondió: «Te mataré y beberé tu sangre». Efectivamente, un poco más tarde en ese mismo día, siguió adelante con eso. La apuñaló y se bebió su sangre. Stellwagen sobrevivió, aunque la apuñaló 7 veces en el pecho y la espalda. Sterling todavía está en la cárcel a día de hoy. A finales del siglo XVIII, Lestat convierte en vampiro a Louis de Pointe, un hombre desolado por la pérdida de su esposa y de su pequeña hija. 200 años más tarde, a finales del siglo XX en San Francisco, Louis decide contar su historia, la historia de amor, terror y éxtasis de un vampiro a un joven reportero, Daniel Mayoil. Tom Cruise, Brad Pitt, Stephen Ray, Antonio Banderas, Kirsten Dunst, and Christian Slater. Interview with the Vampire. Uno de los asesinos más jóvenes, Michael Hernández, tenía 14 años en el momento de su crimen y pasó los días antes de asesinar a su mejor amigo buscando críticas sobre la película American Psycho. Eso no fue lo único inquietante que investigó. También leyó sobre asesinatos de bebés en Australia y estuvo mirando todos los dibujos sangrientos que pudo. Hernández apuñaló a su mejor amigo, Jamie Gough, de 14 años, más de 40 veces en el baño de la escuela. Fue acusado de asesinato en primer grado cuando ya era adulto, y todavía hoy en día sigue en prisión. En American Psycho, en un mundo moralmente plano en el que la ropa tiene más sentido que la piel, Patrick Bateman es un espécimen soberbiamente elaborado que cumple todos los requisitos de máster del universo, desde el diseño de su vestuario hasta el de sus productos químicos. Es prácticamente perfecto, como casi todos en su mundo, e intenta desesperadamente encajar en él. Cuando más intenta ser como cualquier otro hombre adinerado de Wall Street, más anónimo se vuelve y menos control tiene sobre sus terribles instintos y su insaciable sed de sangre, que lo arrastra a una vorágine en la que los objetos valen más que el cuerpo y el alma de una persona. Characteristics of a human being, but not a single clear, identifiable emotion.
I simply am not there. González asesinó a 4 personas e hirió a otras 2 en una serie de ataques que tuvieron lugar en el transcurso de 3 días en septiembre del 2004. Utilizó un cuchillo para matar a sus víctimas a puñaladas. En conversaciones con las autoridades, González confesó que siempre se había preguntado cómo sería ser un villano de cine como Freddy Krueger. Apenas unos años después de su encarcelamiento, los guardias encontraron a González muerto en su celda una mañana temprano. Se había suicidado. En Pesadilla en Elm Street, varios jóvenes de una pequeña localidad tienen habitualmente pesadillas en las que son perseguidos por un hombre deformado por el fuego y que usa un guante terminado en cuchillas afiladas. Algunos de ellos comienzan a ser asesinados mientras duermen por este ser que resulta ser Freddy Krueger, un hombre con un pasado abominable. From Wes Craven, director of The Hills Have Eyes and Last House on the Left, a new masterpiece in fantasy terror, Nightmare on Elm Street. Saw y sus muchas secuelas siempre han recibido una buena cantidad de críticas. Las películas de terror ultraviolentas se centran en el antagonista principal Jigsaw, que está representado por una marioneta siniestra. Jigsaw secuestra a varias personas que han cometido lo que él considera pecados, y luego los obliga a participar en juegos tortuosos para escapar, que no solo les causan daño físico, sino que también los somete a una gran confusión psicológica. Muchos críticos dicen que la violencia y la tortura que aparecen en estas películas fomentan tendencias violentas en las personas, y eso puede haber sido el caso de Matthew Tinling. Tinling atrajo a su vecino, el exsoldado Richard Hamilton, a su apartamento. Una vez allí, Tinling apuñaló al hombre varias veces, lo que obligó a Hamilton a entregar su número PIN. Incluso después de que Hamilton le dio el PIN, no impidió que Tinling continuara con sus acciones asesinas. En total, apuñaló a Hamilton más de 17 veces, y en referencia a algo que vio en Saw 6, cortó la médula espinal del hombre en un intento de cortarla por completo, lo que causaría parálisis y una muerte dolorosa. Tinling fue condenado a cadena perpetua, con un mínimo de 30 años. En Saw 6, el agente especial Stram está muerto. El detective Hoffman es el sucesor de Jigsaw y su juego macabro. Sin embargo, cuando la brigada de investigación criminal comienza a estrechar el cerco a Hoffman, lo forzarán a poner en marcha el juego complejo de Jigsaw y por fin a entenderlo por completo. If it's Halloween, it must be Saw. You will be put to the test. Saw 6. Fue tras ver The Collector del 65 lo que envió a Berdella cuando era adolescente por su camino mortal. Al igual que en la película, Berdella encontraba a sus víctimas, las convencía de que fueran a su casa y luego las torturaba y agredía durante días, a veces incluso semanas, antes de matarlas. Él detalló exactamente lo que hizo pasar a sus víctimas en diarios y fotografías. Solo fue capturado después de que una de sus posibles víctimas escapó, saltando por una ventana del segundo piso, usando nada más que un collar de perro. Berdella fue capturado y encarcelado. Más tarde murió en prisión de un ataque al corazón. En esta película, Freddie Clegg, un empleado del Banco de Londres, es un hombre introvertido y triste que se dedica a coleccionar mariposas. Su vida cambia bruscamente cuando le toca la lotería, pues entonces decide secuestrar a Miranda Gray, una joven estudiante de arte por la que se siente atraído desde hace tiempo. Compra una casa a las afueras de Londres y retiene a la chica en el sótano un mes. Durante ese tiempo afloran en los dos personajes sentimientos encontrados. It could only be told today. Alan Menzies estaba obsesionado con la película de La Reina de los Condenados. El escocés, de 23 años, había visto la película más de 100 veces en la semana previa a su espantoso y asesino ataque. Más tarde le dijo a las autoridades que Asaka iba a su habitación por la noche y le prometía la inmortalidad si mataba a alguien.
Poco después, el amigo de Memphis, Thomas McKendrick, se acercó y expresó su preocupación de que Memphis estaba demasiado obsesionado con la película e insultó a Asaka. Memphis, que sufría de un trastorno de personalidad, golpeó y apuñaló a McKendrick hasta la muerte. Después de la muerte de McKendrick, Memphis confesó haber bebido su sangre y haberse comido parte de su cabeza. Memphis fue sentenciado a 18 años de prisión, pero se suicidó aproximadamente un año después. En La Reina de los Condenados, Lestat, un vampiro legendario, ha salido a la luz después de años de estar en penumbras. No contento con haber permanecido en las sombras durante un largo tiempo y moverse entre los mortales sin que ellos vieran lo que realmente es, Lestat ha decidido reinventarse a sí mismo y ha elegido una de las figuras más populares en la Tierra, una estrella de rock. Directed by Michael Reimer. Queen of the Damned. Y terminamos con Jack Evans, un chico que admiraba la forma despiadada en que Michael Myers trataba a su familia. Estaba obsesionado con la película y la vio durante horas antes de cometer su asesinato. Supuestamente, incluso tiró la cinta de vídeo a la basura para que las autoridades no pensaran que la película influyó en sus acciones. En una confesión que escribió para la policía, que después fue liberada por el juez en su caso, dijo: «Mientras lo veía, me asombraba lo a gusto que estaba el niño durante los asesinatos y el poco remordimiento que tenía. Estaba pensando para mí mismo que sería lo mismo para mí cuando matara a alguien. Inicialmente había querido apuñalar a las 2 mujeres miembros de la familia, pero decidió ser misericordioso y simplemente dispararles para que no sintieran nada. También había planeado asesinar a sus abuelos y a otra hermana que se había quedado con ellos, y a su hermana mayor, que volvería a casa de la universidad al día siguiente. Sin embargo, después de matar a su hermana y a su madre, Jake llamó al 911 y se entregó. En Halloween de Rob Zombie, después de estar recluido durante 17 años en una institución mental y tratado por el Dr. Samuel Loomis, el perturbado Michael Myers, convertido ya en un hombre adulto y muy peligroso, logra escaparse el día de Halloween y decide regresar a la ciudad de Haddonfield. Todo aquel que se cruce en su camino corre un peligro mortal. Y hasta que llegamos hoy, este ha sido el vídeo en el que hemos hablado de algunos crímenes que han sido inspirados por películas según ciertas mentes dementes. Por mi parte nada más, si queréis comentar algo sobre estos crímenes podéis hacerlo perfectamente, también si conocéis alguno que yo no había nombrado también. Y nada más, que muchas gracias por ver este vídeo, que espero os haya gustado y que nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos. Adiós.